Estamos de regreso en nuestro especial Francisco, el Papa Humilde, y seguimos en nuestra mesa de análisis. Esta vez es espacio para la parte médica y forense de este ritual que estamos viviendo, del fallecimiento de un papa y el tránsito hacia el siguiente papado. Continúa conmigo en la mesa de análisis Luis Sánchez, nuestro experto en religión. Gracias, Luis. Y se incorpora a nuestra mesa nuestro experto médico, doctor Salce, bienvenido. Muchísimas gracias y es un honor estar aquí con ustedes y acompañarte. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Teníamos conocimiento del fallecimiento repentino del Papa Francisco y el mismo lunes se daba a conocer ese parte de defunción. Un parte donde se habla de un accidente cerebrovascular. Doctor, ¿de qué ha fallecido el Papa? Es correcto. El lunes nos enteramos del certificado de defunción en el cual se estipulan las causas finales que llevaron a la muerte, y estas causas fueron un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, y obviamente no es el hecho como tal el evento vascular. El evento vascular fue el evento final, por así llamarlo. Previo a este, que es una hemorragia en el cerebro, y esta hemorragia en el cerebro comprime todos los núcleos que controlan la respiración y el latido cardíaco, y ahí es donde hay una defunción. Esta es provocada por todas las enfermedades asociadas previas que pues obviamente conocimos y que tuvo el Papa Francisco, ¿no? Esto al final ocurre para que todos los órganos tengan una disfunción, una falla orgánica múltiple. Y entonces, si bien la causa de la muerte fue el evento vascular cerebral hemorrágico, el mecanismo de muerte, el proceso de la muerte, pues ya venía avanzando desde muchos días y semanas previas. Nos dicen que fue fulminante, pero lo que está diciendo es que era esperable que esto llegara a suceder, doctor. Es correcto, era esperable por dos razones. La primera era por el acúmulo de enfermedades, como hemos hablado, desde la simple ausencia del lóbulo superior derecho de su pulmón, que esto lo hacía proclive a tener enfermedades respiratorias que se fueron agravando con infecciones, con bacterias muchísimo más fuertes y resistentes al tratamiento, y esto obligó a un tratamiento bacteriano muy fuerte, pero sobre todo al uso de corticosteroides. Y estos corticosteroides pues generan en dosis pequeñas, generan resultados sorprendentes, pero en dosis máximas, no tóxicas, no letales, pero sí dosis máximas, generan daños secundarios en otros órganos como el hígado, el páncreas, incluso los riñones. Y por lo tanto, eso es lo que va ocasionando el deterioro hasta llevar el evento vascular cerebral hemorrágico que causó la muerte. Un deterioro extremo si tenemos en cuenta que durante el ingreso en el Hospital Gemelli, después de ser dado de alta, uno de sus médicos manifiesta ante los medios de comunicación que realmente llegó un punto en el que nada funcionaba y probaron de todo para ver si se obraba el milagro. Es correcto. A eso se le llama falla orgánica múltiple. Y esta falla orgánica múltiple es la falla de los órganos que mencioné. Se denominan órganos blanco, es el cerebro, es el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas y los riñones. En ese orden van fallando y obviamente pues hasta llegar al evento vascular que comprimió por completo el cerebro y ya no hubo más que hacer porque obviamente se daña el núcleo regulador de la respiración y del latido cardíaco. Esta parte de la enfermedad que ha acompañado al Papa Francisco durante prácticamente toda su vida, empezando desde muy joven por esa infección, esa pulmonía que le llevó a perder parte de un pulmón y que él, Luis, a lo largo de su vida pastoral aseguraba que había vivido la enfermedad con sufrimiento, con soledad y que eso lo había ofrecido al Señor. Esta parte de la enfermedad el Papa Francisco la usó también como, bueno, pues como un método más de acercarse a su pueblo, ¿no? Así es, recordemos ahora que se publicó el testamento, que él hablaba precisamente que a partir del 2022, que la enfermedad ya estaba siendo más intensa. Esos dolores, así lo describe, esos dolores los ofrezco para el pueblo, ¿no? Para el mundo. Entonces, ojalá que sirva, ya que estamos hablando, si consideramos que su pastoral de acercamiento a la humanidad fue igual de buena como los otros papas, consideremos esos sufrimientos. Me recuerda, oía en la semana precisamente el comentario de un colega de usted,
no en un mal sentido, sino precisamente de esa compasión que hay que tener con el enfermo, ¿no? Que porque pues si quiere, su condición no es la adecuada y aún así quiere seguir trabajando, hay que tener compasión. Bueno, sí, pero no olvidemos que acabamos de pasar precisamente Semana Santa y el Hijo de Dios no tuvo compasión de sí mismo para darse. Esto es lo que quería hacer precisamente el Papa Francisco desde el 22. Cada sufrimiento, cada enfermedad, irla entregando por los hombres, para la humanidad, ¿no? Me recuerda un poco precisamente a un sacerdote que tuvimos, un párroco, que estaba muriendo de cáncer de estómago. El último día, todavía, él también falleció en Semana Santa, el miércoles santo. Estuvo confesando mientras estaban los grupos en sus reflexiones cuaresmales, porque él quería servir. Nadie lo obligó. Él pidió que por favor lo llevaran al confesionario para seguir ayudando a la comunidad. Falleció, lo mismo que el Papa Francisco. El Papa, de alguna manera, doctor, era consciente de la gravedad, sufrió, vio venir. Mucha gente se pregunta si sufrió, si fue un proceso largo. Qué pregunta tan interesante, y voy a continuar con el comentario. En la tanatología, justamente hay dos vertientes. Cuando se alarga el proceso de la muerte de manera artificial, no autorizada por quien padece la enfermedad, se llama encarnizamiento. Pero en la misma tanatología, cuando a ese proceso de muerte se le da un objetivo de trascendencia, como sería el caso, ese objetivo de trascendencia causa un efecto de relajación porque al final de cuentas en el cerebro se producen ciertos neurotransmisores que hacen más soportable el dolor y el sufrimiento. En el caso del Papa Francisco, pues el dolor no fue un dolor agudo, súbito, es un dolor crónico de muchos años, en específico del 2022 a la fecha. Es un dolor al cual él se fue acostumbrando y superando con un objetivo superior de trascendencia. Al final, en el momento de su muerte, no tuvo ningún dolor. En el momento de su muerte, él trascendió sin dolor y de una forma pacífica y relajada. Es muy bonito porque hemos sabido también estos días que esas últimas palabras que dijo en un prólogo fue: la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Oye, pero también el testimonio del enfermero que lo estaba acompañando, porque precisamente ese mismo día le dijo: oye, ¿crees que sea posible que pueda salir a hacer el recorrido en la camioneta? Y el enfermero pues, le dijo: ánimo, Santo Padre, usted puede, si usted quiere, usted lo puede hacer. Entonces, primero da la bendición, porque al que vemos que lo lleva en la silla de ruedas para dar la bendición Urbi et Orbi, era el enfermero. Y luego ya cuando baja en el camión, el que va detrás de él y que lo va como acompañando y preguntándole, es el mismo enfermero. Las palabras, tú sabes qué palabras le dijo, ¿no? Que muchas gracias por haberle animado a hacerlo. Es correcto, y ese ánimo para hacerlo coincide con un periodo de recuperación o estabilidad y después viene la defunción. Coincide perfectamente con lo que es el proceso y el mecanismo de la muerte. En específico, y se los puedo decir abiertamente, como médico forense, que mi trabajo es trabajar con la muerte y los procesos y los mecanismos que rodean toda la muerte, es muy evidente que su patología lo llevó al deterioro. Sí, ese deterioro era ya insuperable, pero en los últimos momentos lograron estabilizarlo a tal punto que le permitió hacer lo que él prefería, estar cerca de toda su grey. Y después de esa mejoría, viene el desenlace, pero un desenlace en paz, tranquilo. Es muy interesante también, doctor, otro punto polémico del certificado de defunción que dice la autoridad médica que se hace mediante electrocardiograma. ¿Cómo se certifica? Porque pues a los papas no se le hace autopsia, ¿no? ¿Cómo certifican qué ha pasado? Es correcto. Bueno, hay dos formas legales de certificar que una persona ya no tiene signos vitales. El primero y el más fácil por la comodidad del tipo de aparatos es el electrocardiograma. Lo que busca es la ausencia del pulso cardíaco. Ese es un trazo plano isoeléctrico.
Esto significa que el corazón ya no está funcionando y por lo tanto ya no hay un aporte de sangre y oxígeno al cerebro y se da por certificada la defunción de manera simple. La manera complicada, y esto se hace más que nada en hospitales, es el electroencefalograma, que es cuando la actividad cerebral, que también tiene un ritmo, queda plano y entonces ya no hay una actividad cerebral. ¿Y cuál es la diferencia? Que si bien el corazón deja de latir y el cerebro va a morir, esto puede ocurrir entre 3, 6 y hasta 15 minutos después de que el corazón deja de latir. Pero una vez que el cerebro deja de funcionar, ahí ya no hay para dónde hacerse, es irreversible y es una certificación de la defunción. Obviamente con el Santo Padre, por la comodidad del lugar donde se encontraba, el tipo de cercanía de los equipos y demás, la facilidad más obvia y óptima era el electrocardiograma, que con un trazo isoeléctrico, es decir, plano, certificaba la defunción. Y en este caso, Luis, ¿por qué a los papas no se les hace autopsia? Bueno, pues, obviamente porque la medicina no tenía tanto progreso anteriormente. En el caso de los últimos, por respetar... Recuerdas que en el rito, precisamente para el reconocimiento de que ya estuviese muerto, pues, se le tenía que pegar en la cabeza con el martillo, ¿sí? ¿Está usted vivo? Si le duele, pues está vivo. Si no le duele, pues ya falleció. Ahora, con el avance no solamente de la medicina, sino de la tecnología, lo acaba de decir el doctor, ya es más fácil poder reconocer. Entonces, con esas dos formas de identificación, ¿por qué abrir el cuerpo del representante de la Iglesia si ya un médico lo ha certificado? Ese es un dato importantísimo y si me permiten Claro. lo amplío. Las autopsias, que en realidad deben denominarse necropsias, se realizan solo por dos razones. La primera es por una muerte violenta en donde hay un crimen y se sospecha un crimen y se tiene que llevar a cabo una investigación. La segunda es una necropsia patológica o académica en donde se busca el aprendizaje de las causas que llevaron a la muerte a ese cuerpo. En el caso del Santo Padre no existe ninguna de las dos, es decir, no se sospecha que haya habido un evento criminal que lo haya matado y por lo tanto no es una necropsia legal, y la necropsia patológica no es necesaria porque las enfermedades que él ya tenía habían sido muy bien, perfectamente bien documentadas durante toda su atención médica y por lo tanto no es requerida la necropsia. Sin embargo, sí que habría habido manipulación del cuerpo para prepararlo para tantos días. El Papa fallece el lunes, se va a enterrar el sábado. ¿Cómo han preparado el cuerpo, doctor? Eso es muy interesante porque existen dos tipos. Una cosa es la conservación natural de los cuerpos, las momias que conocemos por desecación, deshidratación, etc. Y otra cosa son los procesos de embalsamamiento, que es un proceso de conservación artificial. En los procesos de embalsamamiento, pues desde los egipcios se conocía cómo hacerlo. Sin embargo, a partir de principios del siglo pasado, 1900, 1914, se empezó a utilizar lo que se llama el embalsamamiento moderno, que es el uso de sustancias químicas a base de agua, alcohol y formaldehído. El formaldehído es un tipo de alcohol que se utiliza a diferentes concentraciones entre el 5 y el 50% de formaldehído. Esto lo que hace es que se introduce un catéter en la vena femoral por el tamaño y el calibre de la vena femoral en la ingle, se introduce un catéter por el cual va a entrar esta sustancia de conservación y embalsamamiento. Y en la otra pierna, en la otra ingle, otro catéter que es por donde va a salir toda la sangre. ¿Qué es lo que se hace? Se inyecta, los métodos de embalsamamiento se inyectan, estos empujan la sangre que sale por el otro lado y esta perfusión del cuerpo con estos elementos de alcohol y formaldehído son los que permiten la conservación del cuerpo. ¿Cómo es esto? Matan y eliminan la concentración de bacterias, sobre todo las intestinales, o en el caso del Santo Padre, las bacterias de sus enfermedades pulmonares, por ejemplo, y por lo tanto, al matar las bacterias, detienen el proceso de putrefacción. Lo detienen por un tiempo. Al final de cuentas, al paso de los meses y de los años, el cuerpo va a iniciar un proceso de degradación normal hasta su calaverización y pulverización, que es cuando polvo eres, polvo te convertirás. Pero esto puede tardar hasta 5 años dependiendo del
tipo y la técnica de embalsamamiento. Se ha hablado en algunos medios de comunicación que quizá no con seguridad, pero se ha llegado a comentar, se han extraído las vísceras, con todo respeto, del Papa para la conservación. Usted ha explicado que eso no es necesario. En este caso en particular, no es necesario. Simplemente no se hace la necropsia, no hay evisceración. Además de que con el proceso de embalsamamiento, al, digamos, eliminar la concentración de bacterias, también se conservan los órganos y por lo tanto no hay evisceración del Santo Padre. Conserva sus órganos. Ese proceso, Luis, que ha culminado en vestir al Papa, ¿verdad? Ya, y prepararle para la exposición pública. Así es, bueno, dentro del ritual precisamente ya para la sepultura, ¿no? Y conforme a lo que haya pedido el Papa Francisco para que lo vistieran en su último día. Pero lo que tú comentabas en el programa, un dato también interesante acerca de las reliquias, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en algunas ocasiones, durante las audiencias generales y cuando iban en el camión, había alguien que le ofrecía su solideo blanco. ¿Para qué? Pues para que se lo pusiera y se lo regresaba, o el que tenía el puesto se lo quitaba y se lo intercambiaba. El padre José de Jesús por lo menos recibió 2 veces solideo, ¿no? Dice que lo compartió en algunas otras iglesias. Entonces, independientemente de que no le haya parecido el trabajo a algunos, a la mayoría en la iglesia es el Santo Padre y tarde que temprano puede ser propuesto como candidato para beatificación y santificación. Entonces, todo lo que perteneció a él, todo lo que tocó, aunque haya sido poco precisamente por ser un papa humilde, va a tener mucho valor. Y si se han extraído reliquias que no ha trascendido, lo sabremos quizá en las próximas horas, ha tenido que ser en ese proceso de preparación del cuerpo, si han extraído sangre o cabello, ese es el momento, ¿no? En ese momento es cuando se deben de tomar, sobre todo las muestras sanguíneas, que esas sí se deben de conservar por un protocolo que se hace en los protocolos de conservación de personas con cierta relevancia. Entonces sí debe de existir una conservación de sangre, sin ninguna duda, conservación de pelo, sí, porque a través del pelo, si hubiera alguna duda, podemos hacer diferentes tipos de exámenes forenses, análisis forenses, para ver si sufrió algún tipo de intoxicación o envenenamiento, lo cual en este momento no se está investigando, pero se guardan y al guardarse se pueden estudiar a futuro en caso de que surgiera alguna duda. Incluso pueden hacerse separaciones de algunos pedacitos de dedo, alguna falange, alguna uña, que pues en las fotografías y en las imágenes que vimos, al parecer tiene sus dedos completos. Entonces, justamente en este proceso, en este momento del embalsamamiento y conservación del cuerpo es cuando se deben de tomar cualquier tipo de muestras que así considere el protocolo vaticano. Y mencionaba, doctor, los dedos. Se ha hablado mucho de la coloración de los dedos, las uñas bastante oscuras, el rostro, piel violácea. ¿Eso es normal? Eso es normal, pero hay que tomar en consideración 2 cosas. Dentro del proceso de embalsamamiento también se pueden meter colorantes. Y estos colorantes ayudarían a que el cuerpo conserve cierta apariencia, sobre todo porque va a estar expuesto, ¿no? Expuesto a la vista del público y el público tiene que verlo de la mejor forma posible porque es su último recuerdo de imagen. Pero, además de esto, sí puede, los colores que tenían van relacionados a 2 cosas. La primera es a una hemorragia generalizada que tuvo. Él usaba anticoagulantes. Por eso es que en la cara se ve alguna coloración y en los dedos se ve esta coloración final. Después de esto, recordemos que la sangre, lo poquito que queda, porque el producto que se inyecta, si bien recorre todo el cuerpo, no llega hasta ciertos niveles, como por ejemplo las puntas, los apéndices de los dedos, en estos lugares la sangre pierde oxígeno y empieza a tomar una coloración azul púrpura, que es lo que hemos estado viendo. Luis, en los últimos días, desde que el Papa ingresara en el Hospital Gemelli hasta que fue dado de alta, mucha gente cuando vio la primera imagen, el Papa de perfil, de espalda, desde el hospital, decía, no es el Papa, nos lo han cambiado. La enfermedad cambia el físico y modifica el físico de las personas. Exacto, pues es como todo ser querido, ¿no? Recordemos también a gente famosa, Silvia Pinal, al final de su vida, cómo se fue transformando. Como dice el doctor, pues es natural,
no queremos que se vaya degradando la naturaleza humana, pero es parte de la vida. En el caso del Papa Francisco, pues muy querido, y ya en sus últimas semanas de vida vemos que hacía todo lo posible, tal vez por prudencia de los médicos que lo atendían. En los informes públicos no tenían que dar tanta precisión. Tanta información. Guardaban una parte de lo que es el secreto profesional, preservando la individualidad y la privacidad del Santo Padre, pero la deformidad que se le veía, independientemente de su enfermedad, esa hinchazón es producto de los corticosteroides que se utilizaron. Los corticosteroides generan una sensación de cara de luna, una hinchazón completa y un acúmulo de líquido, y entonces todo el cuerpo se ve muy hinchado, y esa hinchazón deforma la imagen que conservamos de lo que conocemos. Es interesante porque donde estuvo atendido fue en el Hospital Gemelli, en la misma suite papal en la que fueron atendidos sus predecesores, donde se salvó la vida de Juan Pablo II en aquel atentado, y en este caso tenían todo lo necesario en esa suite para tratarle de la mejor forma posible y preservar su intimidad. Definitivamente el tratamiento y el manejo médico que se le dio fue de lo mejor, de lo más avanzado y de lo último en tecnología y avances de tratamiento médico. Ahí no hay ninguna queja o alguna faltante ética o profesional del ejercicio médico, definitivamente no. Él fue atendido con lo mejor que podía existir al día de hoy. En el caso del cambio o la simplificación del entierro, él pidió que se eliminara los 3 ataúdes, un único ataúd de madera y el elemento zinc. ¿Por qué es importante la forma del ataúd desde el punto de vista forense? Es muy interesante esa pregunta porque justamente hay ciertos metales que favorecen la conservación del cuerpo, entre ellos el plomo y el zinc. Ellos, cuando uno deposita el cuerpo, este cuerpo se empieza a deshidratar, empieza a sudar y empieza un proceso natural que se llama saponificación, que es la degradación de las grasas. Estas grasas requieren de cierta humedad, por eso es que los ataúdes de madera favorecen la degradación del cuerpo. Pero si se utilizan ataúdes con metales como el plomo y el zinc, esta humedad no ocurre tan rápida, se ve retrasada y ayuda a la conservación y la preservación del cuerpo. Y hablemos, para ir finalizando, de la parte milagrosa o devocional de la enfermedad del Papa. Tantos años sin ese medio pulmón, tantos años, al final en el certificado de función se hablaba de diabetes, de artritis, de pulmonía, muchas enfermedades que trató pues de alguna manera de que no le impidieran seguir haciendo lo que hacía. Pues sí, o sea, finalmente es algo que queda para reflexión, ¿no? Desde que empezó su ministerio, que no tuvo que haber sido fácil, todo lo que se ha venido platicando en la mesa, ¿no? Aspectos políticos, aspectos de diálogo con otras religiones, el tratar de mediar precisamente en los conflictos de guerras, no solo políticos, sino también de otras religiones. Entonces, eso no era fácil para él. ¿Cuál era su palabra precisamente cada que terminaba sus reuniones con la audiencia general? Recen por mí. A nivel médico, por último, doctor, ¿cree que ese vivir sin ese trozo de pulmón de alguna manera determinó su carácter y su forma de ejercer como papa? Definitivamente sí, porque su capacidad ventilatoria se ve disminuida. Entonces él tenía 2 opciones: o reponerse a hacer ejercicio y se hubiera desviado en todo su camino de vida, o simplemente adaptarse y aprender a vivir con esa ausencia, con esa carencia de capacidad ventilatoria, y, como él lo hizo, ofrecer ese sufrimiento con un fin superior de trascendencia. Entonces sí le afectó, pero él supo encaminarlo de la manera correcta hacia un objetivo que tuviera una relevancia espiritual. Por último, de forma breve, Luis, una conclusión sobre el legado y el ejemplo de Francisco. El legado real del Papa Francisco, un legado de que invitaba precisamente a todos, creyentes o no creyentes, a buscar la fraternidad, el encuentro con el otro, pensara igual o no, somos iguales,
somos seres humanos. Y después buscar la trascendencia. Pero primero es el tú y yo, iguales. Ajá. Y la conclusión, doctor, de este Papa de la Iglesia, también con formación científica, que estuvo ahí a medio camino entre esas posiciones. Es correcto, es un Papa con una formación científica muy interesante, pero que al mismo tiempo le permitió pues generar una vinculación que todos sabemos que existe, pero pocos podemos reconocerla, en donde el tránsito de la fe hacia la ciencia es simplemente la comprobación. Muchísimas gracias por haber participado en este especial. Y esto ha sido nuestro análisis, nuestro homenaje, nuestro especial sobre Francisco, el Papa humilde. Han sido más de 6 horas de transmisión completamente en vivo en Maussan Televisión para rendir tributo a este Papa disruptivo, a este Papa humilde que vino a revolucionar la Iglesia, haciendo que el papel relevante no lo tomara el Papa, sino quienes formaban su Iglesia, los pobres y las personas necesitadas. En estos momentos, en el Vaticano, miles de personas presentan sus respetos al cuerpo del Papa Francisco. Esta capilla ardiente seguirá instalada en la Basílica de San Pedro hasta el viernes en la tarde, cuando el camarlengo cerrará el féretro, y el sábado por la mañana tendrá lugar la celebración del funeral y su posterior entierro en Santa María la Mayor, como él dejó por escrito. Ha sido nuestro homenaje, nuestro recuerdo al Papa Francisco. Gracias a todos, de corazón, por habernos acompañado en este especial, el primer especial de Maussan Televisión. Buena televisión. Hasta siempre, Francisco. Maussan Televisión. Buena televisión.